Bienvenidos a Post Tenebras Lux, soy Joaquín y en este video compartiremos una prédica poderosa del gran predicador Charles Spurgeon, titulada ¿Qué son las nubes? En esta prédica, Spurgeon nos recuerda que los grandes acontecimientos de la vida, incluso los más aterradores, no son más que el polvo de los pies de Dios. A través de su enseñanza, aprenderemos a confiar en la soberanía de Dios, a poner nuestras cargas sobre Él y a reconocer que todas las dificultades, tormentas y nubes en nuestra vida son instrumentos de su cuidado y propósito divino. Prepárense para un mensaje de advertencia, consuelo y esperanza que desafía a cada cristiano a mirar más allá de lo visible y confiar plenamente en nuestro Señor. ¿Qué son las nubes? Número 36. Una predicación pronunciada en la mañana del Día del Señor, 19 de agosto de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon en la capilla de New Park Street, Southwark. Las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Es posible que un hombre lea demasiados libros. No vamos a despreciar el aprendizaje. No vamos a subestimar la erudición, pues tales adquisiciones son muy deseables, y cuando sus talentos son santificados para Dios, el hombre instruido con frecuencia se convierte en manos del Espíritu, en alguien mucho más útil que el ignorante y el inculto. Pero al mismo tiempo, si un hombre adquiere todo su conocimiento únicamente de los libros, no llegará a ser verdaderamente sabio. Existe tal cosa como cargar tantos libros sobre el cerebro que éste ya no puede funcionar, acumular tantos montones de tipos, letras, manuscritos, papeles, impresos, folletos, volúmenes, tomos y folios sobre la fatigada cabeza que la mente queda absolutamente sepultada y sin poder moverse en lo más mínimo. Creo que muchos de nosotros, mientras hemos buscado aprender de los libros, hemos descuidado esos grandes volúmenes que Dios mismo nos ha dado. Hemos descuidado estudiar este gran libro, la Biblia, y, además, tal vez no hemos sido lo suficientemente cuidadosos estudiantes del gran volumen de la naturaleza y hemos olvidado ese otro gran libro, el corazón humano. Por mi parte, deseo ser en cierto grado un estudiante del corazón, y pienso que he aprendido mucho más conversando con mis semejantes que de todo lo que jamás aprendí leyendo. El examen de mi propia experiencia y de los movimientos de mi propio corazón me han enseñado más sobre la humanidad que todos los libros de metafísica que he revisado en mi vida. Me gusta leer el libro de mis semejantes. Nada me deleita tanto como ver una multitud reunida, o cuando tengo la oportunidad de que sus corazones se derramen en el mío, y el mío en el de ellos. No será sabio aquel que no estudie el corazón humano, y no busque conocer algo de sus semejantes y de sí mismo. Pero, si hay un libro que amo leer más que cualquier otro, después del libro de Dios, es el volumen de la naturaleza. No me importa en qué letras lea, ya sea en la dorada escritura del nombre de Dios allá arriba, en las estrellas, o en las líneas más ásperas de su nombre impreso en las olas que se agitan, o en los jeroglíficos grabados en la inmensa montaña, en la catarata que se precipita, o en el bosque que ondea con el viento. Donde quiera que miro en la naturaleza, me gusta distinguir el nombre de mi Padre escrito en caracteres vivos. Y si tuviéramos campos un poco más verdes que Moorfields, Smithfield y Sapfields, yo haría como Isaac. Saldría al campo al caer la tarde para meditar y contemplar al Dios de la naturaleza. Anoche, en la frescura de la tarde, pensé en meditar con mi Dios por medio de su Espíritu Santo y ver qué mensaje me daría. Allí me senté a contemplar las nubes y aprendí una lección en el gran salón de la Universidad de la Naturaleza. El primer pensamiento que me vino fue este:
Al ver las nubes blancas rodando en el cielo, pronto veré a mi Salvador montado en el gran trono blanco, cabalgando sobre las nubes del cielo, para llamar a los hombres al juicio. Mi imaginación fácilmente podía pintar la escena, cuando los vivos y los muertos se presenten delante de su gran trono blanco y escuchen su voz pronunciar su destino inmutable. Recordé además aquel pasaje en Proverbios: el que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Pensé cuántas veces yo mismo y mis hermanos ministros hemos considerado demasiado las nubes. Hemos prestado oído a la voz de la prudencia y de la cautela. Hemos considerado demasiado las nubes. Nos hemos detenido cuando debimos haber estado sembrando, porque tuvimos miedo de la multitud, o nos hemos rehusado a cegar y recibir a la gente en nuestras iglesias, porque algún buen hermano pensó que estábamos siendo demasiado apresurados en el asunto. Me levanté y pensé para mí mismo: no voy a considerar ni las nubes ni los vientos, sino que cuando el viento sople como un huracán, arrojaré la semilla con mis manos, por si acaso la tempestad la lleve aún más lejos. Y cuando las nubes estén densas, de todas maneras segaré, confiando plenamente en que Dios preservará su propio trigo, ya sea que lo recoja bajo las nubes o bajo la luz del sol. Y entonces, mientras estaba allí meditando en Dios, pensamientos me golpearon al ver las nubes cruzando velozmente el cielo, pensamientos que debo compartir con ustedes esta mañana. Confío en que fueron, en parte, para mi propia instrucción, y posiblemente también lo serán para la suya. Las nubes son el polvo de sus pies. Bien, la primera observación que hago sobre esto será: el camino de Dios generalmente está oculto. Esto lo entendemos del texto al considerar la conexión. Dios tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Cuando Dios obra sus maravillas, siempre se oculta a sí mismo. Aún el movimiento de sus pies hace que surjan nubes, y si esas nubes no son más que el polvo de sus pies, cuán profunda debe de ser esa densa oscuridad que cubre el rostro del Eterno. Si el simple polvo que Él levanta tiene la magnitud de nuestras nubes, si no podemos encontrar otra figura para representar el polvo de sus pies que las nubes del cielo, entonces cuán impenetrables deben de ser los movimientos del Eterno, cuán ocultos y velados en tinieblas. Esta gran verdad sugerida por el texto está bien confirmada por los hechos. Los caminos de Dios son caminos ocultos. Cooper no se equivocó cuando cantó: planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Sus huellas no pueden verse porque, al estar plantadas en el mar, la siguiente ola las borra, y al estar en la tormenta, tan agitada como es, toda impresión de sus ruedas es pronto borrada. Contempla a Dios y cualquiera de sus obras, y siempre lo verás como un Dios escondido. Se ha ocultado a sí mismo, y todos sus caminos han estado cubiertos con el más estricto misterio. Considera sus obras de salvación. ¿Cómo se escondió cuando determinó salvar a la humanidad? ¿No se reveló manifiestamente a nuestros antepasados? Solamente les dio una lámpara tenue de profecía que brillaba en palabras como estas: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, y por 4000 años Dios mantuvo oculto a su Hijo en misterio, y nadie entendió lo que habría de ser el Hijo de Dios. El incienso que humeaba oscurecía sus ojos, y mientras mostraba algo de Jesús, ocultaba mucho más. La víctima encendida enviaba su humo hacia el cielo, y sólo a través de esa bruma del sacrificio el piadoso judío podía vislumbrar al Salvador. Aún los ángeles mismos, se nos dice, deseaban mirar en los misterios de la redención
y sin embargo, aunque mantenían sus ojos fijos en ello, hasta la hora en que la redención se reveló en el Calvario, ni un solo ángel pudo comprenderlo. El sabio más profundo podría haber intentado descubrir cómo Dios podía ser justo y al mismo tiempo el que justifica al impío, pero habría fracasado en sus investigaciones. El hombre más intensamente piadoso podría haber meditado con la ayuda de aquella porción del Espíritu de Dios que entonces se daba a los profetas en este grandioso asunto, y no habría podido descubrir cuál era el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dios marchaba en las nubes, Él caminaba en el torbellino, no se dignó a decirle al mundo lo que estaba por hacer, porque es su plan ceñirse de tinieblas, y las nubes son el polvo de sus pies. Ah, y así siempre ha sido en la providencia, tanto como en la gracia. Dios nunca desciende a hacer las cosas demasiado claras para sus criaturas. Él siempre obra rectamente y por eso quiere que su pueblo siempre crea que obra rectamente. Pero si les mostrara que lo hace, no habría espacio para la fe. Recorre con tus ojos la página de la historia y verás cuán misteriosos han sido los tratos de Dios. ¿Quién hubiera concebido que un José vendido a Egipto sería el medio para redimir a todo un pueblo del hambre? ¿Quién hubiera supuesto que, cuando un enemigo invadiera la tierra, eso resultara al final ser un medio para traer gloria a Dios? ¿Quién podría imaginar que la sangre de una ramera se mezclara con la genealogía de la cual vendría el gran Mesías, el Silo de Israel? ¿Quién podría haber adivinado y mucho menos abarcado el grandioso plan de Dios? La providencia siempre ha sido un asunto oculto, profundo en minas insondables, de habilidad que nunca falla, atesora sus brillantes designios y cumple su soberana voluntad. Y aún así, amados, tú y yo siempre queremos saber qué está haciendo Dios. Hay una guerra en Crimea, hemos tenido algunos grandes desastres en Sebastopol, y hojeamos los periódicos diciendo, ¿qué estará haciendo Dios aquí? ¿Qué hizo en la guerra pasada? ¿Cuál fue el beneficio de ella? Vemos que hasta Napoleón fue un instrumento de bien, pues derribó la aristocracia e hizo que todos los monarcas en el futuro respetaran el poder y los derechos del pueblo. Vemos también el resultado de aquel huracán aterrador que arrasó con una peste que habría devorado a muchos más. Pero nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios con este mundo? Queremos saber cuáles serán las consecuencias. Supongamos que humillamos a Rusia. ¿Dónde terminará eso? ¿Podrá mantenerse Turquía como un reino separado? Y surgen otras 10,000 preguntas más. Amados, siempre pienso que las vasijas de barro contiendan con las vasijas de barro de la tierra. Y, como dice un buen viejo amigo mío, que hasta se quiebren entre sí, si quieren. Nosotros no vamos a intervenir si las vasijas de barro quieren estarse destrozando unas a otras, entonces que lo hagan. Oramos para que la vieja Inglaterra salga lo más segura posible de todas ellas. Pero no nos preocupa demasiado conocer el resultado. Creemos que esta guerra, al igual que todas las demás, tendrá una tendencia benéfica. No podemos ver en la historia que este mundo haya retrocedido un solo paso. Dios siempre lo está moviendo en su órbita y siempre ha progresado, aun cuando parecía retroceder. O tal vez no estás inquieto por la providencia en una nación. Crees que allí Dios efectivamente se oculta, pero luego hay asuntos que te conciernen personalmente que anhelas ver explicados. Cuando estuve en Glasgow, recorrí una inmensa fundación, una de las más grandes de Escocia, y allí vi una máquina de vapor muy poderosa que movía toda la maquinaria del edificio.
Vi en esa fundición innumerables ruedas girando, algunas en un sentido y otras en otro. Yo no podía entender para qué servían todas, pero supongo que si mi mente hubiera sido un poco más sabia y si hubiera aprendido un poco más de mecánica, tal vez habría entendido qué hacía cada rueda, aunque realmente parecía solo un montón de ruedas girando, muy ocupadas, sin hacer nada. Sin embargo, todas estaban trabajando en algo, y si me hubiera detenido a preguntar ¿qué están haciendo esa rueda? Un mecánico me habría dicho hace girar otra rueda. Bien, ¿y esa otra rueda qué hace? Pues hay otra rueda que depende de esa y otra más depende de aquella, y al final me habría llevado y me habría dicho esto es lo que está haciendo toda la maquinaria. Alguna enorme barra de hierro, tal vez siendo ranurada, cortada, moldeada y pulida. Esto es lo que todas las ruedas están produciendo, pero no puedo decirte por separado qué está haciendo cada rueda. Todas las cosas cooperan para bien, pero lo que cada cosa individualmente está haciendo sería imposible de explicar. Y, sin embargo, tú, hijo de Adán, con tu intelecto finito, continuamente te detienes a preguntar ¿por qué es esto? El niño yace muerto en la cuna. ¿Por qué fue arrebatada la infancia? Oh, muerte despiadada. ¿No podías cegar el trigo maduro? ¿Por qué arrancar el capullo de rosa? ¿No te habría quedado mejor a una guirnalda de hojas marchitas que estas tiernas flores? ¿O tal vez le reclamas a la providencia ¿por qué me quitaste mis bienes? ¿Acaso no me dejó mi padre en buena posición y algún sanguijuela voraz se ha llevado toda mi hacienda? Todo se ha ido. ¿Por qué esto, oh Dios? ¿Por qué no castigas al injusto? ¿Por qué permites que el inocente sufra de esta manera? ¿Por qué de quedarme sin nada? Otro dice, me lancé a un negocio justo y honorable. Yo tenía la intención, si Dios me prosperaba, de dedicar mis riquezas a Él, pero soy pobre, mi negocio nunca prospera. Señor, ¿por qué es esto? Y otro más dice, aquí estoy trabajando desde la mañana hasta la noche, y por más que me esfuerzo, no logro librarme de mis ocupaciones que me apartan tanto de la religión. Preferiría vivir con menos si tan solo tuviera más tiempo para servir a mi Dios. Ah, criatura finita, ¿acaso le pides a Dios que te explique estas cosas? Te digo que Dios no lo hará y Dios no puede hacerlo, y por esta razón tú no eres capaz de entenderlo. ¿Acaso la hormiga preguntará al águila por qué se eleva en lo alto de los cielos? ¿O será interrogado el leviatán por un pececillo? Esas criaturas podrían explicar sus movimientos a otras criaturas, pero el Creador omnipotente, el eterno no creado, no puede explicarse a sí mismo a los mortales que Él ha formado. No podemos comprenderlo, nos basta saber que su camino siempre debe de estar en tinieblas y que nunca debemos esperar ver demasiado en este mundo. El segundo pensamiento es este: las cosas grandes para nosotros son cosas pequeñas para Dios. ¿Qué cosas tan grandes son las nubes para nosotros? Allí las vemos, barriendo los cielos. Luego aumentan rápidamente hasta que todo el firmamento se cubre de oscuridad y una sombra se proyecta sobre el mundo. Preveemos la tormenta que viene y temblamos ante esas montañosas nubes, porque nos parecen enormes. ¿Son realmente grandes? No, no son más que el polvo de los pies de Dios. La nube más inmensa que jamás haya cruzado el rostro del firmamento no fue más que una partícula del polvo levantada por los pies del todopoderoso Dios. Cuando nube tras nube se amontona y la tormenta se vuelve terrible, no es más que el carro de Dios avanzando por los cielos y levantando un poco de polvo a su alrededor. Las nubes son el polvo de sus pies.
Oh, si pudieran captar esta idea, amigos míos, o si yo tuviera palabras para imprimirla en sus almas, estoy seguro de que se sentarían en solemne reverencia ante ese gran Dios que es nuestro Padre o que será nuestro juez. Considera que las cosas más grandes para el hombre son cosas pequeñas para Dios. Nosotros llamamos grandes a las montañas, pero ¿qué son ellas? No son más que el polvo menudo de la balanza. Llamamos grandes a las naciones y hablamos de poderosos imperios, pero las naciones delante de él son como una gota en el balde. Llamamos grandes a las islas y hablamos de la nuestra con orgullo. Él toma las islas como cosa insignificante. Hablamos de grandes hombres y de poderosos. Los habitantes de la tierra son como langostas delante de él. Hablamos de enormes astros que viajan a millones de millas de nosotros, pero a los ojos de Dios no son más que pequeños átomos que danzan en el rayo de sol de la existencia. Comparado con Dios, no hay nada grande. Es verdad, hay algunas cosas que para el hombre son pequeñas, pero que para Dios son grandes. Tal es nuestro pecado, que nosotros llamamos pequeño, pero que ante Él es inmenso, y sus misericordias que a veces pensamos que son poca cosa, Él sabe que son grandísimas misericordias hacia pecadores tan grandes como nosotros. Lo que nosotros consideramos grande es muy pequeño delante de Dios. Si supieras lo que Dios piensa de nuestras palabras a veces, quedarías sorprendido de ti mismo. Tenemos alguna gran aflicción y vamos cargando con ella diciendo, oh Señor Dios, qué gran carga me aflige. Pero me imagino que Dios podría sonreír ante nosotros, como nosotros lo hacemos con un niño pequeño que intenta cargar un peso demasiado grande para él, pero que tú podrías sostener con 2 dedos, y que, tambaleándose, dice, Padre, qué pesado es lo que cargo. Así hay personas que se tambalean bajo la gran carga que creen estar llevando. ¿Grande? Amados, no hay grandes cargas en absoluto. Las nubes son el polvo de sus pies. Si así las consideraras, verías que las cosas más grandes para ti no son más que cosas pequeñas para Dios. Supongamos ahora que tuvieras todas las cargas de todas las personas del mundo, que todas vinieran a caer sobre tu cabeza, que son cataratas de problemas para Dios. Gotas en el balde, ¿qué son montañas enteras de dolor para Él? Pues Él toma las montañas como polvo de la balanza y puede quitar tus pruebas con toda facilidad. ¿No te sientes entonces, hijo del cansancio y la necesidad, diciendo, mis problemas son demasiado grandes? Escucha la voz de la misericordia, echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Oirás a 2 cristianos hablar, uno dirá, ay, mis problemas, pruebas y dolores son tan grandes que apenas los soporto. No sé cómo aguantar mis aflicciones día tras día. El otro, en cambio, dirá, sí, mis pruebas y dificultades no han sido menos severas, pero aún así me han parecido como nada. Podría reírme de lo imposible y decir, se hará. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 hombres? El secreto es que uno cargó sus problemas y el otro no. Para un cargador, no importa qué tan pesado sea el fardo, si encuentra a alguien que lo cargue por él. Pero si tiene que cargarlo solo, por supuesto que no le gusta lo pesado. Así, un hombre lleva sus problemas por sí mismo y casi se quiebra la espalda, mientras que el otro echa sus problemas sobre el Señor. Ah, no importa qué tan pesados sean los problemas, si puedes echarlos sobre el Señor. Mientras más pesados sean, mejor, porque más te quitas de encima y más colocas sobre la roca. Nunca tengas miedo de los problemas, por pesados que sean, los hombros eternos de Dios pueden soportarlos. Él, cuya omnipotencia es atestiguada por los planetas en su giro y por los sistemas de mundos enormes,
Puede sostenerte muy bien. ¿Acaso su brazo se ha cortado para no salvar? ¿O está cansado para no poder sostenerte firme? Tus problemas no son nada para Dios, porque hasta las nubes son el polvo de sus pies. Y esto, te aseguro, me da ánimo en la obra del ministerio, porque cualquiera que tenga los ojos abiertos al mundo reconocerá que hay muchas nubes cerniéndose sobre Inglaterra y sobre el mundo entero. Recibí hace poco una carta de un caballero en Hull en la que me dice que simpatiza con mi manera de ver la condición de la Iglesia en general. No sé si la cristiandad alguna vez estuvo peor que ahora. En cualquier caso, oro a Dios que no llegue a estarlo más. Lee los reportes sobre la condición de las iglesias en Suffolk, donde el Evangelio florece un poco, y te sorprenderá saber que apenas han tenido crecimiento alguno en todo el año. Y así puedes ir de iglesia en iglesia y encontrarás pocas que estén creciendo. Aquí y allá un templo lleno de gente, aquí y allá un pastor fervoroso, aquí y allá una iglesia que aumenta, aquí y allá una buena reunión de oración. Pero esos son apenas como manchones verdes en el campo. Donde quiera que he ido por Inglaterra, me he sentido dolido al ver cómo la gloria de Sión está bajo una nube, cómo los santos preciosos de Sión, comparables con oro fino, se han vuelto como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. No me corresponde ponerme como censor universal de la Iglesia, pero debo de ser honesto y decir que la vida espiritual, el fuego, el celo y la piedad parecen ausentes en miles de casos. Tenemos abundancia de agencias, tenemos buen mecanismo, pero la iglesia de hoy se parece mucho a una gran máquina de vapor sin fuego, sin agua caliente en la caldera, sin vapor. Tiene de todo menos vapor, de todo menos vida. Inglaterra está cubierta de nubes, no nubes de incredulidad. No me preocupa un comino la multitud de incrédulos en Inglaterra, y no creo que valga la pena que el señor Grant los persiga. Tampoco temo por la idolatría papista en la vieja Inglaterra. No creo regrese eso. Estoy seguro de que nunca lo hará. Pero sí temo esta muerte espiritual, esta pereza, esta indiferencia que se ha apoderado de nuestras iglesias. La iglesia necesita un sacudón, como aquel hombre en la cima de la montaña que, adormecido por el frío, corre riesgo de morir dormido. Las iglesias se han dormido por falta de celo, por falta de fuego. Aun quienes defienden la sana doctrina comienzan a cabecear en sueño. Oh, que Dios despierte a su iglesia. Una gran nube negra, apenas rota aquí y allá por algunos rayos de sol, parece colgar sobre toda nuestra feliz isla. Pero, amados, hay consuelo, porque las nubes son el polvo de sus pies. Él puede dispersarlas en un instante, puede levantar a sus siervos escogidos, quienes con solo poner la boca en la trompeta y lanzar un soplo despertarán a los centinelas dormidos y sacudirán al campamento que duerme. Dios solo necesita enviar de nuevo a algún evangelista, a algún ángel volador, y las iglesias despertarán una vez más. Y aquella que estaba vestida de cilicio se despojará de sus ropas de duelo y se vestirá con un manto de alabanza, en lugar de espíritu de pesadez. El día viene, así lo espero, cuando Sión se sentará, no sin su diadema, no sin su corona, sino con su corona sobre la cabeza, empuñará su estandarte, tomará su escudo, y como aquella doncella heroica de la antigüedad que levantó a toda una nación, saldrá venciendo y para vencer. Esperamos tanto porque las nubes son el polvo de sus pies. Sí, ¿y qué nubes cubren al mundo entero? ¿Qué negras nubes de superstición católica, de mahometismo y de idolatría? Pero, ¿qué son todas esas cosas? No nos preocupan en lo absoluto, hermanos. Algunos dicen que me estoy volviendo muy entusiasta con la gloria de los últimos tiempos y la venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Pues bien, no lo sé. Entre más entusiasta me pongo, más feliz soy, así que espero seguir en lo mismo, porque creo que nada consuela tanto a un siervo de Dios como creer que su maestro viene. Yo espero verlo. No me sorprendería ver a Jesucristo mañana en la mañana. Podría venir entonces, a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Quien aprende a velar por Cristo nunca será sorprendido cuando Él venga. Bienaventurado aquel siervo que, cuando venga su Señor, lo haya ocupado en su deber. Pero algunos dicen que Él no puede venir todavía, que hay demasiadas nubes y demasiada oscuridad en el cielo, y que no se puede esperar que el sol salga aún. ¿Esa es una razón válida? ¿Acaso las nubes impiden al sol? El sol avanza a pesar de las nieblas, y Jesucristo puede venir, haya nubes o no. No necesitamos luz antes de que aparezca. Él vendrá y nos dará la luz, dispersando después la oscuridad con la gloria de sus propios ojos. Pero me dirás, ¿y cómo han de ser derribados esos sistemas idólatras? Dios podría hacerlo en una hora si así lo quisiera. La religión no avanza por años o semanas. Aún las falsas religiones crecen como hongos. ¿Cuánto más la verdadera? Las religiones falsas alcanzaron proporciones colosales en poquísimos años. Mira el caso del maometismo. La fe recién nacida del Islam se convirtió en religión de millones en un periodo increíblemente corto. Y si una religión falsa puede propagarse tan rápido, ¿no correrá la verdadera como fuego en el rastrojo cuando Dios pronuncie la palabra? Pues las nubes no son más que el polvo de sus pies. Hace poco, algunos de nosotros estábamos preocupados por el mormonismo, diciendo, jamás se deshará. Algunos necios en América comenzaron a matar a los pobres mormones, elevándolos así a mártires, lo cual fue la manera perfecta de fortalecerlos. Los cristianos temblaban y decían, ¿qué será esto? ¿Tendremos otro Sodoma? ¿Pero leíste el periódico The Times del jueves pasado? Ahí verás un ejemplo asombroso de cómo Dios puede dispersar las nubes y convertirlas en polvo de sus pies. Ha hecho surgir de la tierra, cerca del lago salado en Utah, miles de grillos y toda clase de insectos dañinos que devoran las cosechas. Criaturas nunca vistas antes en Utah, acompañadas por enjambres de langostas, han hecho su aparición. Y como esa gente está tan lejos de las naciones civilizadas, no puede traer mucho grano a través del desierto, así que están condenados a morir de hambre o a dispersarse y deshacerse. Por lo que parece, todo el asentamiento mormón debe romperse por completo y no por ejércitos de hombres, sino por un ejército de orugas, grillos y langostas. Una observación más. Las nubes son el polvo de sus pies. De ahí aprendemos que las cosas más terribles de la naturaleza no tienen ningún terror para el Hijo de Dios. A veces, las nubes son cosas muy temibles para los marineros. Cuando ven que las nubes y la oscuridad se juntan, esperan tormenta. Para muchos de nosotros, una nube que anuncia tempestad es algo muy desagradable. Pero escucha mi texto y entenderás lo que digo, que las cosas más terribles de la naturaleza no son terribles para los santos. Las nubes son el polvo de sus pies, de los pies de Dios. ¿Ves lo que quiero decir? Ya no hay nada terrible, porque no somos más que el polvo de los pies de mi Padre. ¿Ves lo que quiero decir? Ya no hay nada terrible, porque no son más que el polvo de los pies de mi Padre. ¿Acaso conociste a algún niño que tuviera miedo del polvo de los pies de su padre? Claro que no. Si el niño ve a lo lejos el polvo de los pies de su padre, ¿qué hace? Se alegra, porque sabe que es su padre y corre a su encuentro. Así también, las cosas más terribles de la naturaleza, aun las nubes, han perdido todo su terror para el Hijo de Dios, porque sabe que no son más que el polvo de los pies de su Padre.
Si estamos en medio de la tormenta eléctrica, un relámpago parte a aquel cedro o quiebra el roble del bosque, otro relámpago le sigue y luego otro, hasta que todo el firmamento se convierte en un mar de fuego. No tememos, porque no son más que los destellos de la espada de nuestro Padre mientras la agita en el cielo. Escucha el trueno que sacude la tierra, que hace parir a las ciervas y desnuda los bosques. No temblamos ante su sonido. El Dios que reina en lo alto y truena cuando quiere, que cabalga en el cielo tempestuoso y gobierna los mares. Este Dios temible es nuestro Padre y nuestro amor. No tenemos miedo porque oímos la voz de nuestro Padre. ¿Y qué hijo amado tiembla ante la voz de su Padre? Amamos escuchar esa voz, aunque sea profunda, grave, sonora, amamos su inigualable melodía, porque brota de las entrañas del afecto. Ponme en el mar y deja que el barco sea empujado por el viento. Ese viento es el aliento de mi Padre, que se junta en las nubes, son el polvo de los pies de mi Padre, que aparezca el torbellino desde el cielo. Es mi Padre sumergiendo su mano en la pila de agua de su templo terrenal. El Hijo de Dios no teme nada, todas las cosas son de su Padre, y ya despojadas de todo lo que es terrible, puede contemplarlas con satisfacción, porque dice, las nubes son el polvo de sus pies. Con su carro atraviesa el cielo, debajo de sus pies rugen los truenos. Él sacude la tierra, vela el firmamento. Alma mía, adora a este Dios. Él es tu Padre y tu amor. Postrémonos a sus pies y adorémosle, porque nos ha amado por su gracia. Tú sabes que muchos sucesos temibles pueden sobrevenirnos, pero nunca les tememos si somos santos, porque son el polvo de sus pies. La pestilencia puede asolar de nuevo esta hermosa ciudad, miles pueden caer y el cortejo fúnebre verse constantemente en nuestras calles. ¿Le tememos? Claro que no. La pestilencia no es más que uno de los siervos de nuestro Padre, y no le tememos, aunque ande en la oscuridad. Puede que no haya trigo, que los rebaños sean quitados del redil y de los establos. Sin embargo, el hambre y la escasez son obra de nuestro Padre, y lo que nuestro Padre hace no lo veremos con alarma. Hay un hombre con una espada en la mano, es un enemigo y le temo. Mi Padre tiene una espada y no le temo. Más bien me alegra verlo con una espada, porque sé que solo la usará para mi protección. Pero ha de venir un espectáculo más grandioso, más terrible, más sublime y más desastroso que todo lo que la tierra haya presenciado. Ha de venir un fuego ante el cual el fuego de Sodoma se desvanecerá en nada, y la conflagración de continentes se reducirá a menos que nada y vanidad. En unos pocos años más, amigos míos, la Escritura nos asegura que esta tierra y todo lo que hay en ella será consumido por fuego. Esa masa incandescente que ahora yace en el seno de nuestra madre tierra ha de estallar. La materia sólida será fundida en un vasto globo de fuego. Los impíos, gritando, gimiendo y maldiciendo, serán presa de esas llamas que brotarán del seno de la tierra. Los cometas lanzarán su fuego desde el cielo. Todos los relámpagos descargarán sus rayos sobre esta pobre tierra y se convertirá en una masa ardiente. ¿Pero teme el cristiano todo esto? No, la Escritura nos dice que seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Para concluir, la cuarta observación es que todas las cosas en la naturaleza están calculadas para aterrar al hombre impío. Hombres y mujeres impíos que están aquí presentes en este lugar de adoración. Es un hecho muy solemne que ustedes están en enemistad con Dios, que habiendo pecado contra Él, Dios está airado con ustedes, no solo hoy, sino cada día, cada hora y cada instante. Además,
Es un hecho muy triste y solemne que viene un día, oh hombres impíos, cuando esa ira de Dios se desatará y cuando Dios los destruirá y consumirá por completo. Ahora escúchenme por un momento, mientras intento hacer que toda la naturaleza les predique una solemne advertencia, y que el mundo entero sea como un gran sumo sacerdote, levantando su dedo y llamándolos a oír en busca de misericordia en Jesucristo, el Rey de Reyes. Pecador, ¿has visto alguna vez las nubes rodear por el cielo? Esas nubes no son más que el polvo de los pies de Dios. Si esas nubes son solo el polvo, ¿qué será él mismo? Y entonces te pregunto, oh hombre, ¿no es una necedad extrema estar en guerra con un Dios así? Sí, las nubes son el polvo de sus pies. Qué insensato eres al ser su enemigo. ¿Crees poder permanecer de pie ante su majestad? Te digo que él quebrará tu lanza como si no fuera más que una caña. Te esconderás en las montañas, se derretirán en su presencia, y aunque clames a las rocas que te escondan, ellas no podrán darte refugio alguno frente a sus ojos llameantes. Oh, consideren mis amados semejantes, ustedes que están en enemistad con Dios, ¿no sería locura oponerse a un ángel? ¿No sería la mayor estupidez declarar la guerra aún a su majestad la reina? Yo sé que sí, porque no tendrías poder para resistirles, pero considera cuán mucho más poderoso es el Dios eterno. Hombre, él podría poner su dedo sobre ti en este mismo momento y aplastarte, como yo a un insecto. Sin embargo, este Dios es tu enemigo, tú lo odias, estás en guerra contra él. Considera además, oh hombre, que has rebelado gravemente contra él, que has provocado su alma, y él está airado, celoso y furioso contra todo pecador. Piensa qué harás en aquel gran día, cuando Dios caiga sobre ti. Algunos de ustedes creen en un Dios que no tiene ira ni odio hacia los malvados. Tal Dios no es el Dios de la Escritura. Él es un Dios que castiga al impío. Permíteme hacerte la pregunta inspirada. ¿Podrás resistir su indignación? ¿Podrás soportar el ardor de su ira? Cuando su furor se derrame como fuego y las rocas se desmoronen ante él, piénsalo, pecador, ¿será bueno estar en manos del Todopoderoso, quien te destrozará? ¿Crees que será fácil recostarte en el infierno con el aliento del Eterno avivando las llamas? ¿Te deleitará pensar que Dios inventará tormentos para ti, pecador, a fin de hacer tu condenación más maldita si no te arrepientes y te vuelves a Él? ¿Qué dices, hombre? ¿Los terrores de Dios no son nada para ti? ¿No tiemblas ni te estremeces ante el ardor de su furia? Ah, ahora puedes reír, puedes irte, oyente mío, y sonreír ante lo que he dicho, pero el día lo declarará. Viene la hora, y puede ser pronto, cuando la mano de hierro del Todopoderoso caerá sobre ti, cuando todos tus sentidos serán las puertas de la miseria, tu cuerpo la casa del lamento, y tu alma el compendio de las penas. Entonces no te reirás, ni los despreciarás. Pero ahora, para terminar, permíteme darte una palabra más, porque, amados, ¿para qué usamos estas amenazas? ¿Para qué hablamos de ellas? No es más que la palabra del ángel que, poniendo su mano sobre el hombro de Lot, le dijo: no mires atrás, no te detengas en toda la llanura, y señalando el fuego detrás añadió: corre, corre, no sea que la lluvia de fuego te alcance y el granizo del Eterno te consuma. Solo hemos mencionado ese fuego detrás para que el Espíritu te haga huir al monte, no sea que seas consumido. ¿Preguntas dónde está ese monte? Te decimos que hay una hendidura en la roca de los siglos, donde aún el más grande de los pecadores puede esconderse. Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió desde el cielo, y cualquiera que aquí esta mañana sea un pecador, ahora lo invitamos a venir a Cristo. Ustedes, fariseos, que aunque no llevan el título lo son en espíritu, yo no les predico ningún evangelio.
Ustedes, justos en su propia opinión y autosuficientes, no tengo nada que decirles excepto lo que ya dije, la voz de amenaza. Pero a cualquiera que confiese ser pecador, esta mañana tiene la garantía de venir a Jesucristo. La condición de pecador es el único título para la salvación. Si se reconocen como pecadores, Cristo murió por ustedes, y si ponen su confianza en Él y creen que murió por ustedes, pueden apoyarse en Él y decir: Señor, seré salvo por tu gracia. Sus méritos no sirven de nada, no obtendrán beneficio alguno de ellos, sus propias obras son inútiles. Ustedes son como aquel hombre en prisión que trabaja en la rueda sin fin, nunca obtiene nada de ello, muele conchas de ostras sin provecho alguno para sí. Vengan a Jesucristo, crean en Él, y después de haber creído en Él, Él los pondrá a trabajar, pero a trabajar en una obra nueva. Él les dará obras, si tan solo tienen fe, y aún la fe es su regalo. Oh, que Él se las conceda ahora mismo, oyentes míos, porque Él da abundantemente y sin reproche. Cree en el Señor Jesucristo, y sé bautizado y serás salvo. Gracias por acompañarme en este mensaje de Charles Spurgeon, aquí en Post Tenebras Lux. Recordemos lo que aprendimos hoy. Aunque la vida nos presente tormentas, dificultades y nubes aparentemente imposibles, todas ellas son solo el polvo de los pies de Dios. Si confiesas tu pecado y pones tu confianza en Jesucristo, podrás experimentar paz en medio de las pruebas, fuerza para seguir adelante y la certeza de la salvación que solo Él ofrece. Que esta prédica nos inspire a depender de Dios, a confiar en su soberanía y a vivir con valentía y fe. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este mensaje con otros, para que más personas puedan escuchar la voz de advertencia y esperanza de nuestro Señor. Amén.